Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Buenos días, José Monegro y Luis García, que ya han estado en la primera hora del programa. También buenos días al maestro Hugo López Morrobel, que aún está con nosotros, y nuestro compañero Germán Marte, que se integra al panel. Hoy tenemos una interesantísima entrevista con el exministro de Medio Ambiente y también es director o presidente del Consejo del Cambio Climático, Omar Ramírez, una persona muy versada en ese tema y con quien vamos a hablar precisamente de temas medioambientales, también de temas vinculados al cambio climático. Buenos días, Omar. Bienvenido a Cuentas Claras. Muy buenos días, Wilkin. Buenos días, hermana Hugo, a Juan Ramón y sobre todo a mi querido hermano José Monegro. Quiero decir que el panel es excelente de profesionales, pero solo machista. Ahí el control tiene una mujer, que eso es lo importante de ese programa. La mujer de este programa administra, que es Ángela. Exactamente. Tiene la parte más importante, que es la administración. Y ahí el éxito de ese programa. Hugo, adelante. Omar, como exministro de Medio Ambiente, ayer el actual ministro Orlando Mera dice que le va a dar más chance, otra nueva oportunidad a los agricultores y a los que están produciendo en Valle Nuevo. Se ha dicho que Valle Nuevo es las aguas de las madres o la madre de las aguas, que ahí es que se salen la mayoría de los ríos, aproximadamente 400 áreas fluviales de la República Dominicana. Es decir, que es el tronco nodal de las aguas en República Dominicana. Sin embargo, desde hace tiempo venimos viendo cómo se le van dando chance, más oportunidades a la gente que está invadiendo ese valle, Valle Nuevo, y no se hace nada. Ahora, nuevamente, el Ministerio de Medio Ambiente prolonga más la estancia de esos productores en ese sector. ¿Cuál es su opinión con relación a todas estas posposiciones para poner a Valle Nuevo definitivamente como tiene que ser y como los estudios han determinado que no hay forma de que Valle Nuevo se recupere si no se sacan a esos productores? Sí, bueno, buenos días, gracias nuevamente por la oportunidad. Fíjate, yo este es el primer programa que asisto después de la salida del gobierno del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. Es el primer programa que asisto porque a las políticas públicas de largo aliento hay que darle la oportunidad a quien está al frente de la cosa pública, en este caso de la política ambiental, a que desarrolle su programa y sobre todo que ver los impactos de las políticas de corto y mediano plazo que están tomando. Este programa de Valle Nuevo es una continuidad del programa de que el ex ministro, hoy precandidato presidencial, Domínguez Brito, llevó a cabo. O sea, no es una cosa nueva. Y hay que saludar de que la parte sur no estaba en la primera etapa y por cambio de administración ellos han retomado, y eso es lo interesante de esto, han retomado la parte sur. La parte sur, que es la zona de Ocoa, donde la intervención, sobre todo con productores de ciclo corto y de también productos perennes, como es el caso de la fresa, el café, un poco de café, y sobre todo aquella crisis del aguacate. El aguacate principalmente, el aguacate está consumiendo toda el agua de esos ríos de por ahí. Ahí voy, que se dio tanto para la Sierra de Bauruco como para Valle Nuevo. Entendemos que el manejo de la situación social de las áreas protegidas es un elemento muy, muy delicado que se debe tratar con pinzas y con manos de seda. Pero una vez usted dé los plazos, tiene que cumplirlos, porque entonces puede entrar en una especie de relajamiento de la política pública. Obviamente, la comunidad ambientalista dominicana ya es muy madura. Es una comunidad que está como veedora de las políticas públicas y seguro va a haber pronunciamiento en ese sentido de los distintos grupos que trabajan en el tema ambiental en la República Dominicana. Nosotros entendemos y es razonable que se le dé un plazo, pero que sea ya definitivo, porque si no entraría en una especie. Entiendo que eso debe ser, claro, no he leído todavía la resolución, debo de leerla porque justo fue ayer que se le dio lectura y honestamente quería hablar un poco más de cambio climático con Wilkin, con ustedes.
que estuvimos ayer en un evento, pero esto lo vemos también conectado a que es importante, porque si hay una zona en este país que merece toda la atención es precisamente Valle Nuevo. Ayer, precisamente, a propósito de lo que usted trata, don Hugo, gracias. 235 distritos municipales firmaron un acuerdo, se suman ya a los 158 municipios para proteger el cambio climático. ¿En qué consiste esta firma que se llevó a cabo entre FEDODIN, Federación Dominicana de Municipios, la Liga Municipal Dominicana, FEDOM, y cuál es la importancia de que República Dominicana ya prácticamente todos sus territorios hayan firmado este convenio de la COP35, creo que es? 26. COP26. 26. Gracias. Sí, mira, Wilkin, como tú pudiste aclarar, ayer fue el segundo encuentro. El primero fue con los 158 municipios y ayer fue con los 237 distritos municipales, abarcando prácticamente todo el territorio nacional. Ese compromiso es de los tomadores de decisiones, sobre todo los alcaldes y alcaldesas que dirigen tanto los municipios y en este caso los directores que dirigen los distritos municipales. Y eso pone a la República Dominicana en el mapa internacional. Recuérdate que el presidente Luis Abinader tuvo una participación en Naciones Unidas recientemente. Y una de las cosas que planteó es precisamente que República Dominicana debe de procurar llevar la carbono neutralidad al 2050, con un ejercicio que vaya desde lo básico, que es la planificación del Estado, que es el municipio y el distrito municipal, hasta el gobierno nacional, en las instituciones rectoras, que es del cambio climático, que son el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Ministerio de Ambiente. Entonces, de manera conjunta, ayer se firma este acuerdo, sobre todo con tres instituciones, la Liga Municipal Dominicana, que es la rectora, que tiene que ver con el área técnica de los municipios y los distritos municipales, también con el CC35, que es Ciudades Capitales de las Américas. Esta organización internacional es la que ha venido impulsando dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático un movimiento que se llama Race to Zero, o sea, el camino hacia la carbono neutralidad, hacia las cero emisiones, desde los municipios. ¿Por qué? Porque ya el 52% de la población mundial, de los 7.800 millones de habitantes, viven en ciudades, pero también ya hay prácticamente el 3% de la superficie de la Tierra está totalmente modificado por la infraestructura urbana. Pero el 70% de las emisiones globales se producen en este territorio a partir de las fábricas, de las diferentes infraestructuras de desarrollo, sobre todo de las actividades económicas que se realizan en las ciudades y del transporte, de la generación eléctrica, de la generación de residuos. O sea, todo lo que está alrededor de las ciudades, prácticamente la huella de carbono es la más alta de todos los sectores. Por eso el compromiso debe ser no solamente de lo internacional a lo nacional, sino de lo internacional a lo nacional a lo local, a lo realmente local, que son los gobiernos más cercanos al ciudadano, como son los municipios y los distritos municipales. ¿Qué pueden hacer o qué deben hacer los gobiernos locales para incidir en la reducción del carbono? Reducción de la emisión de carbono. Lo primero que tienen que hacer es articularse con el gobierno nacional. Y para mi sorpresa, solamente vi un par de representantes del Ministerio de Administrativo y demás, porque está enlazado con el gobierno central, pero no vi representantes ni del Consejo de Cambio Climático ni del Ministerio de Ambiente, y me consta que fueron invitados. Esto significa que debe haber una mejor coordinación entre estos niveles. ¿Por qué? Porque los planes tienen que articularse. Y recuérdense que son los planes de desarrollo, sobre todo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el rector de la política de desarrollo nacional, debe estar articulado a la política de cambio climático. De acuerdo a la estrategia nacional, el cuarto pilar tiene que ver con la gestión del medio ambiente, o sea, gestionar el medio ambiente como política transversal, la reducción de desastres y sobre todo la adaptación al cambio climático. Y en ese sentido lo juega un papel fundamental, como te dije, el municipio y el distrito municipal, porque son la unidad básica de planificación.
Y ellos tienen que hacer lo que se llaman los planes resilientes de adaptación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar en cada territorio cuáles son las oportunidades que tenemos de incrementar resiliencia y al mismo tiempo de reducir emisiones. ¿Para qué? Para fortalecer a la República Dominicana y su territorio a los embates de las situaciones adversas al cambio climático. Recuérdate que de las 6 grandes amenazas que tiene República Dominicana, 4 de ellas son climáticas, que son los huracanes, las inundaciones, los incendios forestales y sobre todo los aluviones que se dan en algunas partes del territorio. En este caso, hay otras amenazas que no son climáticas, pero que tienen una relación muy íntima, como son los terremotos. Ayer sentimos una situación en ese sentido, en la sismicidad, y también lo que son acciones de desastre propiamente que República Dominicana tiene que hacerle frente. Adelante, Germán. Omar, pero buenos días, Omar Ramírez. Uno lo escucha y valora ese esfuerzo, ¿no es cierto?, por el tema del cambio climático y cómo ser un país resiliente. Sin embargo, a mí me asalta una duda. ¿Tienen los municipios la capacidad, incluso la conciencia de este problema? Municipios que acaso no tienen capacidad o aún tienen deficiencia para recoger la basura, una cosa tan elemental como esa. ¿Cree usted que los municipios están...? Sí, qué bueno que tú lo preguntas, Germán, porque fíjate, yo he vivido las dos experiencias. Yo he estado en la administración municipal, recuérdate que yo fui regidor 2002-2006 del Distrito Nacional, y he estado en el gobierno central. Y voy a decirte lo siguiente, ya hay municipios que tienen su plan de adaptación y resiliencia. El caso del Distrito Nacional, el caso de Santiago de los Caballeros. Los grandes municipios ya tienen su solución hecha y esperan solamente, obviamente, el trasvase de recursos del gobierno central para implementar estos programas, porque se hicieron fundamentalmente con cooperación internacional. Ahora bien, entiendo que, como lo dijo el doctor Richardson y otros más, ellos esperan que el gobierno central incremente y cumpla con la ley de municipios, con la asignación de por lo menos incremento de un 1 a un 2% del presupuesto municipal, para ellos poder atender las diferentes demandas, pero también poder atender esta situación que es una situación externa, no provocada por el ciudadano dominicano, no provocada por la deficiencia de servicios, sino que es provocada por una externalidad global, el cual Dominicana es uno de los 10 países más vulnerables del planeta y de la que menos causa el problema, porque apenas el 0,06% de las emisiones del planeta es responsabilidad de la República Dominicana. Entonces, ante esta situación, hay dos cosas. En lo que los recursos externos llegan de la cooperación, tiene que haber una asignación de recursos nacionales y recientemente, en ese sentido, el gobierno nacional modificó lo que es la ambición de la República Dominicana, de reducir sus emisiones de un 25%, la llevó a un 27%, donde distribuyó a un 20% de esa reducción en cooperación internacional condicionada a que tiene que recibir recursos de los países desarrollados, un 5% al sector privado y un 2% al sector público. Ese 2% incluye también a los municipios. Entonces los municipios tienen que hacer sus planes de manera acelerada para poder el año que viene empezar a recibir recursos para su implementación. Y en ese sentido, creo que la Liga Municipal Dominicana está haciendo su papel correctamente de ser el ente que aglutine este esfuerzo internacional y lo traduzca al nivel local. Los países más industrializados, que son los que más inciden en esto, el nivel de aporte de ellos, ¿cómo es? Porque ayer también, en ese ciclo de conversaciones, yo escuchaba a los alcaldes y decían, bueno, pero no solamente el gobierno, también esos países que son los que más inciden, los que más daño hacen, a veces se quedan rezagados con los aportes que debería haber para que ciertamente esta lucha contra
por mejorar el ambiente, tenga efecto. Sí, mira, Wilkie, hay una situación, y eso quiero que los amigos radioyentes puedan entender mejor. El tema de cambio climático no escapa a las relaciones internacionales, tampoco escapa a la situación geopolítica. ¿Por qué? Porque hay elementos fundamentales que giran alrededor del tema. Por ejemplo, la situación de la energética mundial. Hoy día, el incremento de las energías renovables ha sido un elemento muy importante. Sin embargo, todavía los que apuestan a recursos fósiles son renuentes al cambio, son renuentes a traspasar hacia otras áreas por temor precisamente a que, sobre todo la industria, que es la mayor proveedora en algunos países de empleos, el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, Australia, son países que todavía tienen, y la propia Alemania tiene un sistema de generación a partir de fósiles que tienen que ir migrando hacia las renovables de manera gradual. Sin embargo, ya hay plazos importantes que se han dado. Al 2000, por ejemplo, ya hay anuncios como lo del Banco Mundial, anuncios como el propio Banco de Fomento de China, donde dice que no va a financiar más plantas a carbón en ningún otro territorio, no solamente en China, sino en ningún otro territorio. El dinero chino va a ser invertido en creación de nuevas plantas de fósil. En este sentido, es un paso importante. Otro también paso importante es que ya las energías renovables, su inversión es más barata prácticamente que lo que era hace 10 años. Y a largo plazo son mucho más rentables en cuanto al costo de generación de kilovatio por hora. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya el mundo se está dando cuenta de que debe de hacer el corte definitivo y pusieron como meta al 2050 reducir aún al menos un 45% para poder llegar a la meta de 1.5 grados Celsius a 2 grados, que es el incremento de temperatura permitido y que fue acordado en el famoso Acuerdo de París que tenemos que cumplir. En el caso de Estados Unidos, ¿ha habido algún cambio en la política a partir de la salida de Donald Trump? Exactamente, hermano. Igual que con la vacuna, era un negacionista del tema del cambio climático. Me gustaría saber el impacto que eso tiene y cómo repercute en República Dominicana, qué provecho podemos sacar nosotros, qué negociación, qué incentivo podemos recibir para un poco paliar los efectos que en países insulares y pequeños como República Dominicana tiene sin duda ese cambio climático. Mira, Germán, tú has dado en el clavo de tener una administración como la de Trump, negacionista del cambio climático, el cual recortó, inclusive hasta la República Dominicana sufrió ese recorte de ayuda y sobre todo de cooperación técnica. Pasamos a la administración Biden, donde, para darte un ejemplo, John Kerry fue el secretario de Estado de Barack Obama. Y hoy día John Kerry es el enviado especial, el Special Envoy para cambio climático de la administración Biden. Eso por un lado. Pero por otro lado, el equipo de Sanders, de este tema de cambio climático, entero pasó a apoyar a Biden. Y ahora mismo la directora... El senador Bernie Sanders, socialista. Exactamente. La directora, por ejemplo, de la Oficina de Protección Ambiental, que es muy icónica en Estados Unidos, la EPA, es del equipo de Sanders y es del equipo de Obama. O sea, ellos prácticamente pasaron a apoyar porque Obama tiene, diríamos, el mérito de haber negociado con el presidente Jinping ese acuerdo de París. Por eso no se llama protocolo de París, se llama acuerdo de París, porque por un país que es los Estados Unidos, no podía ponérsele tratado ni protocolo, porque esa sola palabra tendría que ir al Senado en ese momento, y el Senado estaba dominado por los republicanos. Entonces, las prerrogativas del Ejecutivo, en este caso, del Poder Ejecutivo norteamericano, sí puede hacer acuerdos flexibles
Por eso el Acuerdo de París es un instrumento jurídico complejo porque tiene compromisos, obligaciones y partes que son voluntarias. Y eso es precisamente por esa flexibilidad fue que se pudo aprobar y los Estados Unidos pudo entrar para que no le pasara lo mismo que pasó con el protocolo de Kioto. Poca gente entiende esta parte. Estados Unidos entró inmediatamente al Acuerdo de París. Fíjate que el Acuerdo de París es el instrumento jurídico internacional cuya adopción, firma y ratificación tomó solamente 10 meses. Tiene el récord mundial y se dice que es el instrumento jurídico histórico más importante del siglo XXI. Estados Unidos nunca firmó el Tratado de Kioto. No. Es precisamente en base a esa experiencia que está el protocolo de Kioto, que la administración Bush no quiso ratificarlo, sobre todo, ni firmarlo. ¿Por qué? Porque fue a 37 países industrializados, incluyendo los Estados Unidos, que se enfocó la meta de reducción de emisiones, que eran prácticamente 5.3%, oye bien, con relación a las emisiones de 1990. Sin embargo, la administración Biden acoge la política o retoma la política de la administración Obama y la impulsa más allá. ¿Por qué? Porque ahora, como tú preguntabas, ¿qué ganaría República Dominicana con esta política? Mucho, porque ellos tienen también la responsabilidad de que sus aliados en el hemisferio y fuera del hemisferio occidental, pues puedan ellos, bajo su liderazgo, pasar a la implementación de las llamadas contribuciones nacionales determinadas, que son voluntarias. El enfoque del protocolo de Kioto era una imposición de arriba hacia abajo. Sin embargo, fruto de esa experiencia, el Acuerdo de París es totalmente lo contrario, es de abajo hacia arriba. O sea, primero el país dice a qué se compromete a reducir en función de su matriz de emisiones y luego se aprueba en la conferencia de las partes. Por eso el presidente Luis Abinader, con su gabinete climático, en este caso el doctor Max Puig, el doctor Jorge Mera, tienen que ir a Glasgow a precisamente ratificar los compromisos que se han hecho y que ya pusieron sobre la mesa de un 27% con relación a las emisiones de 1990. ¿En qué tiempo se podría lograr esa proyección de reducir al 27%? Nosotros tenemos una meta, Wilkie, nosotros tenemos una meta al 2030. Fíjate que todo está alineado a la Estrategia Nacional de Desarrollo y sobre todo está alineado a todos los planes de desarrollo de cada país. Ahora bien, el presidente Luis Abinader ya ha hablado en varios escenarios de que la aspiración de la República Dominicana es buscar la carbono neutralidad al 2050. Y de ahí es que nosotros estamos trabajando un proyecto que se llama el proyecto Learning by Doing, un proyecto que se llama Aprender Haciendo, donde estamos buscando cómo la sociedad dominicana puede visualizarse al 2050 con cuáles políticas públicas y sobre todo con qué esfuerzo económico, social y ambiental pudiéramos llegar a una sociedad para lo que nosotros llamamos un estado de bienestar con dignidad. A propósito, una pregunta sobre el impacto que puede tener Punta Catalina en todo esto. Una planta a carbón, un contrasentido, piensan muchos ambientalistas. Y si se entiende que podría haber recursos, apoyo internacional, cognitivo para esa transformación a gas natural, esta conversión a gas natural de que se hable, que aparentemente están costosos. Mira, Germán, yo quiero aprovechar que vi ahí que se conectó Manuel Quiterio Cedeño, un gran amigo mío. El profesor tiene una sesión en un ratito, todos los martes. Quiero felicitarlo por el día de su cumpleaños. Exacto, cumpleaños, profesor, hoy. Ustedes mismos me enteraron. Y espero que Quiterio algún día nos podamos dar un abrazo de nuevo, porque de mil batallas, sobre todo en el sector turismo y ambiente, un gran conciliador, porque en aquella época que nos conocimos en Samaná, él entendía que yo era un tirapiedra. Sin embargo, a partir de ahí hemos tenido una amistad fraterna
Él es embajador, un diplomático. Y además debo de reconocer que en ese momento que lo conocí, pues era un 2 por 1, porque también a Elsa Peña no la había conocido y la conocí a través de él. Y también tengo una gran amistad, la vi en Jarabacoa hace ya un tiempo. Pues mira, volviendo a lo que tú decías, Germán, nosotros tenemos que hacer una reconversión rápida. El sector que más ha aportado para el tema climático, y debo decirlo porque manejé ese tema por 8 años, es el sector generador privado de la República Dominicana. En ese sentido, yo debo de felicitar las transformaciones que se están haciendo, tanto de gas natural a renovable, de carbón a gas natural, y de, vamos a decir, de búnker 6, búnker 6 y búnker 2 a gas natural. Esas transformaciones van a ayudar a que la matriz de emisiones vaya a descansar un poquito más en las renovables. Voy a darte un dato que no es público. Lo dije sí en un evento, pero no lo he dicho públicamente. En la pandemia, en marzo del 20, fue el mes histórico donde la participación de las renovables alcanzó el máximo nivel, que fue un 18% de generación. Y eso incluye, exacto, no te oigo, Germán. Digo, ¿a nivel global o a nivel... nacional, okay. Nacional. 18% fue histórico, de la... Okay. Fue histórico, la participación de las renovables. Fíjate que las renovables nuestras ya tienen las variables y las no variables. Por ejemplo, antes solamente era la hídrica, la generación hídrica, y esa podía alcanzar dependiendo el año, y tú lo puedes ver, por ejemplo, en estos últimos 5 años ha habido 3 años de seca fuerte y 2 años que han sido buenos en cuanto a lluvia. Eso se refleja en la generación hidro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo un año, en el año 2017, donde la hidro alcanzó el 14% de generación ella sola, pero para el 17 no teníamos todavía el parque solar y eólico que tenemos hoy. Quiero decirte que en la administración de Danilo Medina, de 2012 al 2020, pudimos llevar de 33 megas a 580 megas, casi 600 megas. O sea, se multiplicó por 20 la capacidad de generación en renovables, porque la gente solamente ve a Punta Catalina, pero no ve los 11 proyectos, de 12 proyectos que el sector privado le presentó, fueron terminados en 8 años. Y eso ha hecho que la participación de las renovables sea ahora mucho mayor. La eólica y fotovoltaica en el 2017 apenas alcanzaba un 2.2%. Hoy día alcanza más de un 7% en cuanto a generación. Y luego pudiéramos en otra oportunidad hacer un programa solamente de eso, porque es importante que la gente entienda que Punta Catalina, si bien es una tecnología la más avanzada dentro de lo que ahora nadie quiere, juega un papel estabilizador en cuanto a generación de energía de potencia, que es la básica. Fíjate que en estos días, precisamente, creo que te vi comentar en el programa matutino y demás, varios de que hay problemas con la generación porque hubo un retraso de suministro de carbón en República Dominicana. Sin embargo, los apagones, ya teníamos varios años que no veíamos apagones, y los apagones se debe a que todas las plantas que son de potencia y de generación o estaban fuera porque ya están prácticamente entran por mérito. Bueno, aquí la energía entra por mérito. Primero entra la renovable y luego entra la más barata fósil. Y la más barata fósil es Punta Catalina, porque apenas tiene, creo, entre 4 o 5 centavos de dólar por kilovatio. Y después entran las que son búnker y luego las diésel, que ya para mí creo que nadie está generando diésel en este país porque son las más caras. ¿Quién aguanta eso? Muchísimas. Y en la medida que suba el petróleo, pues más su transformación debe ser hecha. Y, yo creo que vale entonces un llamado final de parte de Omar. Sí, bueno, a los municipios, a los alcaldes, el aporte que pueden hacer. El aporte que pueden hacer, sobre todo los alcaldes, es fundamental. ¿Por qué? Porque, como te dije, es la base de la planificación del Estado. Y ahí es donde deben producirse las medidas que se deben de tomar
para poder trabajar un plan de resiliencia, de aumento de resiliencia de la República Dominicana y sobre todo de adaptación al cambio climático. Muchísimas gracias, Omar Ramírez, ex ministro de Medio Ambiente, ex director del Consejo Nacional del Cambio Climático, por estas informaciones en la mañana de hoy en Cuentas Claras. Gracias, Omar. Sobre todo, el cargo más, no me lo dijiste. Amigo de Cuentas Amigo Claras. de todos ustedes ahí. Claro. Así es. Vamos a la pausa y en breve venimos con el profesor Manuel Quiterio Cedeño a hablar de turismo. La entrevista del día llegó a ustedes